Bueno, vamos a explicar un poco el ejercicio 7.13, ¿sí? Que había quedado pendiente. Hice la construcción según la letra, creo que eso todo llegaron, una circunferencia, diámetro AB, por A y B se trazan los perpendiculares a AB, por eso estos dos ángulos son rectos. Elige un punto E cualquiera sobre el arco AB. Intentemos no elegir casos particulares, por eso hice el E un poquito más acá. Tampoco respeté los renglones, por eso quedó todo un poco más torcidito con respecto a las horizontales de los renglones del cuaderno. DC es una recta tangente por E a la circunferencia, por lo tanto cuando trazo el radio OE es perpendicular a DC por definición de tangente. Y ahí voy marcando los ángulos rectos. Acá marqué un ángulo recto, esto por construcción es un ángulo recto, y AEB es ángulo recto, ¿sí? Porque E pertenece a la semicircunferencia, por ángulos en la circunferencia. Sí, vamos a observar acá, se llama lugar geométrico de Tales ese. Si AB es el diámetro, este ángulo mide 180 grados. El ángulo inscripto a un ángulo al centro siempre es la mitad. Si esto es 180, esto es 90. ¿Tá? Bien, ahí marquemos cuántos ángulos. Ahora vamos a empezar a jugar un poco con ángulos interiores a un triángulo. Si yo tengo alfa, beta y gamma ángulos interiores a un triángulo, la suma interiores a un triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces vamos a empezar con el triángulo AEB, que es uno de los que nos piden, ¿no? Nos piden AEB, comparar el triángulo, decir si es semejante con el DOC. Nos preguntan si son semejantes. Y bueno, vamos a empezar a investigar. Vamos a llamarle este ángulo de aquí alfa. Si este es alfa y este es 90, este va a medir 90 menos alfa. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir viendo qué pasa por aquí. En esta figura cuadrilátero EOBC, voy a anotarlo por acá, EOBC, vamos a observar de qué tenemos. EO va a ser igual, la medida EO, a la medida OB. ¿Por qué? Porque son radios, ¿sí? Y después vamos a ver que, bueno, estamos en que estos dos radios son iguales. Después tenemos que el lado, comparando, ¿no? En este cuadrilátero EOBC tenemos dos triángulos. Si observamos aquí, ¿no? El EOC y el COB. El ángulo en E es de 90 grados, al igual que el ángulo en B, que también es de 90 grados. ¿Por qué? Porque como esta recta que pasé por B es perpendicular a AB, mide 90 grados. Después, el lado OC es común en estos dos triángulos, ¿sí? Trabajando esos triángulos. Entonces podemos observar que por congruencia de triángulos, que esto es algo que no está en el programa, no lo trabajamos, podríamos trabajarlo, pero por razones de tiempo no lo hicimos, pero es fácil de visualizar. Congruencia se le dice a la igualdad. Estos dos triángulos EOC y el OBC son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un lado en común, el lado mayor igual también, y los ángulos mayores de un triángulo, siempre que tengamos el ángulo de mayor medida igual, decimos que son iguales. Bien, entonces, como estos dos triángulos son iguales, podemos concluir que S es igual a CB, y como ya habíamos visto de que CO es igual a OB, entonces estamos hablando de que este cuadrilátero EOBC es un romboide. Como romboide tiene la propiedad de que las diagonales se cortan en su punto medio. No se cortan en su punto medio, son perpendiculares entre sí. Perpendiculares entre sí. El rombo tiene
la particularidad de cortarse en el punto medio. Está grabando todavía. Bien. Bueno, entonces, si estas dos son perpendiculares, este ángulo es de 90 grados. Como habíamos hablado de que este triángulo A es B, tenemos un ángulo alfa 90 y este es 90 menos alfa. Si este es 90, este angulito de aquí va a ser alfa también. ¿Sí? Después vamos a ir yéndonos a otros triángulos para poder ir comparando. La idea es llegar a que este ángulo en B va a ser igual al ángulo en C, que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en D y el ángulo en E, que es de 90, va a ser igual al ángulo en O, que también vamos a llegar a la conclusión de que es de 90. ¿Sí? Estos dos triangulitos son iguales, por lo tanto este ángulo es alfa también. ¿Sí? Después, este ángulo de aquí mide alfa. ¿Por qué? Porque AO y OC y OE son radios. Entonces, si este es alfa y este es alfa, este ángulo de aquí va a medir 180 grados menos 2 alfa. ¿Ah? Bien. ¿Qué otra conclusión podemos ir sacando? Porque acá la idea es ir viendo lo que va ocurriendo. Bueno, si todo esto mide 180 menos 2 alfa, puedo deducir la medida de este angulito de acá. Perdón que tuve que interrumpir por razones técnicas en casa. Bueno, seguíamos. La idea es deducir este ángulo de aquí, que marqué acá, para poder sacar la conclusión de que el ángulo DOC es 90. Todavía eso no lo puedo afirmar, solo sé que este es 90 y este lo voy a averiguar. El ángulo en BAE es alfa porque así lo nombré inicialmente. Este ángulo es de 90, entonces este pedacito de aquí es 90 grados menos alfa. Y aquí en este otro cuadrilátero, el DAOE, ocurre algo similar en lo que ocurría en este otro cuadrilátero. ¿Sí? Tenemos dos radios, AO, EO, y sacamos las mismas conclusiones de que las diagonales son perpendiculares entre sí. Aunque el dibujo acá no parezca, porque aparte está torcida, me fijé eso, está torcida la cámara, se ve distinto. Estos dos ángulos son de 90 grados. Entonces, vamos por acá. Si este es de 90 grados, o sea, esto es 90 grados y este es alfa, este angulito de aquí, este pedacito es 90 menos alfa. Si este es alfa y este es 90, este también va a medir 90 menos alfa. Por lo tanto, el ángulo DOC va a medir 90 menos alfa más alfa, o sea, 90 grados. Podemos comprobar de que este ángulo es de 90. Nos está faltando deducir los otros ángulos. Si este es 90, el E, y este es alfa, este va a medir 90 menos alfa. Y lo mismo ocurre en esta partecita de aquí. Si este es 90, el ángulo en E es 90 porque es perpendicular, ¿se acuerdan que el radio es perpendicular a la tangente? Y este es 90 menos alfa, este ángulo de aquí es alfa. Entonces, comparando los dos triángulos, el AEB y el DOC son semejantes porque los ángulos interiores son iguales. Sacamos la conclusión final es que el ángulo en D va a ser igual al ángulo en A, alfa. El ángulo en E es de 90 grados, va a ser igual al ángulo en O, 90 grados. Y el ángulo en C, con dos ángulos ya alcanza para decir que son semejantes porque el tercero se halla por los ángulos interiores. Y el ángulo en C va a ser 90 menos alfa, que va a ser igual al ángulo en B. Por lo tanto, teniendo ya dos ángulos, podemos sacar la conclusión de que ABC es semejante con DOC por el primer criterio, creo que era. Los dejo y seguimos la próxima.